Hemos llegado al Real Monestir de Santes Creus. Esta es la entrada principal que podemos ver, donde sobre todo destaca la cruz patriarcal, o también llamada del Cister, incluso también se conoce como la cruz de Caravaca. La vamos a encontrar en todas partes del monasterio. Y vamos a iniciar la ruta dentro del monasterio e iremos explicando lo que vamos a ir viendo. Aquí tenemos la plaza principal de Santes Creus y al final de la misma se encuentra la iglesia monacal, a la que accederemos por un lateral una vez que hayamos entrado en las dependencias del propio monasterio para el público. Bueno, y ahora ya accedemos al interior del monasterio. Lo primero que vamos a ver es el claustro, donde los monjes realizaban sus tareas y donde luego veremos se aseaban, lavaban las manos antes de ir a comer. Ahora vamos a ir en primer lugar al origen que no del claustro, sino del que se cuenta que aquí en este lugar. Veremos que el autor, en este caso el escultor, que además dejó su firma, veremos su imagen que está labrada, va indicando precisamente qué es lo que representa cada figura, con la información que ello representa también. Así, por ejemplo, vamos a ver que el origen de la Biblia, el Génesis, se empieza a mostrar en la parte superior de los capiteles. Aquí tenemos en este capitel, vamos observando cómo, según la creación, Dios crea al hombre y luego va a crear a Eva. O sea, primero es Adán y luego a Eva la crea de la costilla de Adán. Tal como indica la Biblia, es lo que va indicando el autor. Vemos el árbol del bien y del mal. Vemos como después de comer la fruta de este árbol, Adán y Eva se tapan sus partes, se ven desnudos, sienten vergüenza y empiezan a vestirse con hojas de árboles de parra.
Todo esto es lo que nos está mostrando el autor a través de las imágenes y las figuras que encontraremos en los capiteles. Así, vamos a repetir, vemos cómo Dios en esta imagen inicial crea a Adán, el primer hombre. Luego del hombre, de Adán, vemos que de la costilla, o sea, del costado exactamente, saca a la mujer y la vemos representada así. Luego llega el ángel, que vemos que siempre está representado también con alas, y les avisa a Eva y a Adán lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Y les dice que no pueden comer del árbol de la sabiduría, del árbol del conocimiento, que es el que tenemos aquí en esta parte. Ellos, al final, obedecen o hacen caso a la serpiente que vemos que está aquí enrollada en el árbol, y al comer de este fruto se dan cuenta, toman conciencia, adquieren esa conciencia que les hace dar cuenta de que están desnudos y sienten vergüenza, por lo que se tapan sus partes. Luego el ángel los expulsa del jardín del Edén, aquí lo vemos con la espada, para iniciar el origen de la humanidad que conocemos a través de la Biblia. Pues bien, todo esto que os he explicado y que vemos aquí es lo que ocurría precisamente en la Edad Media. Y digo ocurría porque es en esta edad, en estas fechas, cuando se empiezan a tomar conciencia de un conocimiento esotérico que no estaba al alcance de todo el mundo. Y además, la mayoría de las personas del pueblo eran analfabetas, lo cual suponía que no sabían leer, no sabían escribir. Por lo tanto, no todos podían interpretar las escrituras, la Biblia. De ahí que en lugares como este monasterio cisterciense de Santes Creus, el autor fuera indicando en la parte superior de los capiteles, mediante estas imágenes, en este caso la historia que cuenta la Biblia. Pero también veremos que hay animales mitológicos y que también hay otras informaciones que ya no están en la Biblia, sino que son de carácter esotérico, como son los animales mitológicos de los que os estaba hablando y que vamos a ir encontrando a lo largo de este recorrido por el claustro. También podremos encontrar diversas gárgolas en el claustro, en el que nos indica que se utilizaban no solamente para la función de dispersar el agua que caía de la lluvia, sino para ahuyentar a los malos espíritus. También vemos en las laterales del claustro los sepulcros de caballeros nobles, caballeros templarios, e incluso luego encontraremos y veremos también los sepulcros del rey Jaime II de la Corona de Aragón y de su esposa, la reina Blanca de Anjou. Aquí vemos a San Pedro representando, soportando ese pilar con las llaves del cielo, y se supone que esta otra figura representaba a Dios. Aquí tenemos San Pedro. Aquí vemos a San Pedro. Este lugar que tenemos aquí es la fuente donde los monjes se lavaban las manos después de los trabajos que realizaban en el jardín o el huerto del monasterio. Ahora no sale agua, ahora cortado, pero normalmente suele estar fluyendo agua
o los diferentes caños que tienen los laterales, que aunque ahora están tapados por el musgo, pero son varios, como podemos observar aquí. Todo esto lo tenemos en el interior del claustro. Aquí seguimos viendo las figuras y animales mitológicos que se encuentran por encima de los capiteles. Aquí vemos que hay un murciélago, se puede observar bien con atención. Luego vemos animales extraños, todos ellos mitológicos, como la sirena, por ejemplo, que encontramos aquí. Aquí vemos a la sirena. Y aquí podemos ver también a estos animales, de alguna forma, que son mitológicos. Y ahora vamos a ver la firma del que sería el autor, por decirlo así, el que hizo todo esto que tenemos aquí representado. Este sería la firma del que había realizado todo este trabajo en los capiteles. Y tenemos un resto de un fresco en el que se veían ángeles y María Magdalena o la señora, puesto que no se identifica muy bien, aunque ahora sí que veremos a María Magdalena perfectamente. Son diferentes dependencias, de las cuales visitaremos algunas, y los sarcófagos de varios caballeros. Aquí seguimos viendo estos sarcófagos en las paredes, y este sería el pasadizo que nos llevaría hasta las instancias de los monjes. Este era un lugar que se dedicaba para hablar. Vemos que aquí la voz retumba, de hecho se puede oír de un extremo a otro, se conocía como el hablador. En estos bancos se sentaban los monjes, habían unas separaciones, como unas maderas de separación, para que fueran hablando entre ellos, entre grupos. Sin embargo, se podía escuchar todo de una parte a otra de este lugar. Ahora vamos a acceder al dormitorio de los monjes. Está en la parte superior. Subimos estas escaleras y vamos a encontrarnos con una sala con mucha luz, amplia, y donde incluso es posible sentir las energías que aún hay en este lugar. Esta es la estancia del dormitorio de los monjes. Ahora nos encontramos en la sala capitular. La sala capitular es donde fueron sepultados, y aquí vemos las sepulturas de los abades que habían estado en este monasterio. Los abades de este monasterio habían sido con un cargo que duraba toda la vida, es decir, eran cargos vitalicios. El último abad vitalicio
es el que tenemos aquí, que es el abad Joan Carnicer. El abad Joan Carnicer fue el último y fue el que después de su muerte se llevaría a cabo la construcción o la confección del retablo de María Magdalena, que veremos después, realizado por los descendientes de los caballeros templarios. Aquí tenemos las fechas. Este sería uno de los últimos, Joan Valls. Este otro de aquí, Andreu de Vallergia, era uno de los primeros. Aquí tenemos Pedro de Mendoza, otro de los últimos. Este también sería otro de los últimos. Se llamaba Bernardí Toldrá. Alpera Novés, que era quizás de los últimos de todos los que estuvieron aquí. Alpera Novés posiblemente fue el último. Y el Jaume Carnicer, que como digo, fue el último abad vitalicio. Después de este abad, Jaume Carnicer, ya no hubieron más abades que hubiesen sido elegidos democráticamente por los monjes, como se hacía hasta entonces, sino que a partir de este momento el rey sería el que seleccionaría y designaría quién sería el abad, es decir, que pasó a ser ya un cargo político. Aquí tenemos también en las losas del suelo los escudos de las familias nobles que estaban en este lugar, importantes, y aquí veremos algunos de ellos, y veremos que la piña, como en este caso vemos, tiene una importancia o una doble importancia por su significado, ¿no? Haciendo referencia precisamente a la glándula pineal, a la piña del conocimiento. Y bueno, nos vamos acercando a un lugar muy especial, en el cual vamos a ver algo importantísimo. Se llama la Capilla de la Asunción, pero en realidad esta capilla no estaba para la Asunción, sino, si nos fijamos, tenemos a María Magdalena cuando fallece, que está rodeada de 4 ángeles. La tradición sitúa a María Magdalena como en la Sante Baume, donde ya hemos hablado, que hemos estado. Cuando fallece la llevan al cielo, ¿no? 4 ángeles. Pues todo hace referencia a María Magdalena. De hecho, hay un cuerpo que está tendido, pone Asunta es y pone MM, puede ser María Magdalena, puede ser otra cosa, pero pone MM en el cielo, es decir, ascendida está, podríamos decir, María Magdalena en el cielo. Una cruz paté templaria, porque los templarios tuvieron mucho que ver en todo esto, y lo seguiremos explicando. Hay 7 figuras con la cabeza cortada, que quizás tenga otro significado, y luego vemos que en el altar está el escudo de Salomón. En este caso es la estrella de David, también conocida así, la estrella de 6 puntas, que solamente utilizaban las familias y los descendientes del rey David, o sea, del rey Salomón. Y bueno, aquí viene la sorpresa. Aquí vemos esta lápida con la imagen de una mujer que, como veremos, se llama María Magdalena. Tal como podemos encontrar aquí, la imagen es de una mujer de aspecto oriental, está vestida con el hábito del cister, algo que sería impensable e inusual. Por supuesto, ninguna mujer debería estar enterrada aquí, a menos que fuese alguien muy especial. Tan especial que incluso se llame María Magdalena, que diga que está salvada en el cielo,
que veamos las imágenes de María Magdalena, como hemos visto aquí, que está ascendiendo a los cielos con los 4 ángeles. Y ahora cada cual que piense y que decida lo que es. Para mí está muy claro, ya lo expliqué en mi libro El triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición. Vemos que aquí los caballeros templarios aparecen por todas partes y vemos que María Magdalena pues también está relacionada con esta cripta o este sepulcro. Vamos a seguir con la ruta. Bueno, aquí tenemos lo que era la prisión. También utilizaban prisión los monjes cuando alguien se portaba mal, ¿no?, y hacía alguna cosa que no gustaba al superior. Era encerrado en este lugar, como vemos aquí ya se indica, y también se hacía servir o se hacía las veces de nevera por el frío que se mantenía en su interior. Este es el pasillo del segundo claustro, cercano a las dependencias del que fuese el rey de la Corona de Aragón, que, como veremos, tiene sus dependencias en este lugar. Entramos a la cocina, donde se realizaban, pues eso, todas las comidas. Hay unas estancias superiores que ahora no están habilitadas, y en este lugar, que se da al exterior, es donde el único sitio donde se podía realizar fuego. En este lugar que tenemos aquí, el fuego estaba por abajo, arriba estaban las perolas. Por esa ventana de aquí veremos, se pasaba la comida hacia lo que era el comedor de los monjes. Este era un molino donde se molía el grano, las olivas, etcétera, y el líquido caía por aquí una vez que era molido. Aquí tenemos una rueda de molino mayor que la utilizarían para otros menesteres en otro lugar. Una de las mesas de la cocina, y aquí vemos lo que serían los lavaderos de la cocina. Y como os decía, desde esta ventana, que ahora entraremos, se pasaban las comidas al refectorio, que es el que está al otro lado de esta ventana. Ahora nos dirigimos hacia las dependencias del rey. El rey de la Corona de Aragón, cuando venía a Tarragona, a Santes Creus, que es donde tenía esta residencia, habitaba en este lugar que ahora veremos, pero antes vamos a visitar el refectorio. El refectorio es el comedor donde los monjes pues comían. Entonces vamos a ver que está decorado con, bueno, aparte de que la sonoridad es muy buena, eso se debe porque en el centro siempre había un monje que leía las Sagradas Escrituras, mientras que el resto de los monjes se sentaban en bancos en los laterales, como esta parte que vemos acá, y alrededor del monje que leía, pues comían los demás en completo silencio. Vemos estos mosaicos, dibujo bonito. Hay otra estancia que ahora está cerrada, que comunicaba con otra parte exterior. Lógicamente, y por varios motivos, no está permitido acceder a todas las estancias. Sí que tengo que decir que aquí hay estancias secretas que no vamos a poder ver, pero que se suponen que nos llevan a unas criptas donde el secreto es mayor aún, pero quizás alguna vez se revele. Ya vemos restos de estos mosaicos, como el dibujo es colorido y bonito. Y este es, como he dicho, el comedor, el refectorio de los monjes. Allí en la esquina, en el extremo,
tenemos la ventana que he indicado anteriormente desde la cocina, desde donde se entregaban los platos al refectorio. Hoy día lo llamaríamos una barra americana. Estaban adelantados los monjes. Y bueno, ahora sí, ahora ya vamos a ir a las dependencias del rey. Salimos del refectorio, pasamos por el pasillo del claustro y vamos al Palacio Real, al Palacio del Rey. Esta es la entrada al Palacio del Rey. Como podemos observar en las vigas existen varios escudos, todos están relacionados con la corona de Aragón, con las cruces del Cister, que son esta cruz que vemos aquí. Y ahora vamos a ver también el pozo del agua, del cual se extraía también para esta zona. Ahora no hay agua, pero hay muchas monedas, porque se ha instaurado una tradición de lanzar una moneda y realizar un deseo. Si se cumple o no se cumple, no lo sé. Aquí vemos en las paredes, arriba tenemos la cruz templaria, tenemos el escudo, tenemos el bastón del obispo, vemos todas estas imágenes grabadas en las escaleras de animales mitológicos, como vemos por acá, y esta sería la estancia que no podemos acceder de momento, está prohibido, pero estas serían las escaleras que nos llevarían hacia la estancia del rey, estancia real. Este es el lugar donde llegaron los primeros monjes, el lugar primitivo del monasterio. Ahí tenemos la fuente primitiva de la que tomaban el agua y la cruz del Cister, que podemos ver que aún se encuentra sobre la roca más antigua. Bueno, algunos de los arcos originales del lugar y que ahora forman parte del segundo claustro. Ahora vamos a entrar en la Capilla de la Trinidad. La Capilla de la Trinidad fue el primer edificio tipo iglesia que construyeron los monjes al llegar a Santes Creus, y como podemos comprobar parte de la belleza que exhiben sus puertas. Dentro de ella, a pesar de su austeridad y la sencillez de sus paredes, existe una fuerza telúrica muy grande. Se podría decir, o por lo menos yo así me atrevo a decirlo, que este es el lugar donde se puede sentir con mayor fuerza la energía telúrica de la Tierra, la energía espiritual. En este lado del altar tenemos a un Cristo sin brazos porque se les han caído, que era de una sola pieza. Un Cristo de una sola pieza realizado en el siglo XV, posiblemente en 1400 y algo, al final del siglo XV, casi con toda probabilidad, y es una talla muy especial también, en la que muchas personas a la que le tienen mucha devoción. Esta es la Capilla de la Trinidad. Esta parte de aquí que estamos viendo ahora es la parte
inferior, donde se encuentra el cementerio de los Caballeros Templarios, que veremos más arriba, y que también forma parte del segundo claustro, que es el que tenemos ahora a la izquierda, y los restos que podemos encontrar aún de primitivos, de estas construcciones primitivas que aún existen aquí en Santes Creus. Esta es la parte o lateral de la iglesia que visitaremos ahora, dentro de unos minutos. Ahora vamos a ascender hacia el cementerio llamado de los Templarios, por las tumbas que se encontraron aquí de los Templarios, pero antes iremos viendo las marcas que dejaron los maestros canteros en las piedras, para que cada uno de ellos luego pudiera identificar lo que había construido. Aquí en las paredes, aquí tenemos una especie de M invertida, un ángulo o L al revés, una cruz con una forma, ahí tenemos como una cruz y una media luna, aquí tenemos una especie de cruz de 3 palos también, más abajo, aquí tenemos otras formas, este parece un 4, vamos a encontrar varias marcas, las que están repetidas lógicamente nos indican que corresponden al mismo maestro cantero, y él, al mostrar o cuando se realizaba el recuento de las construcciones, pues podrían decir: estas son mis piedras y yo cobro pues por estas construidas. Aquí tenemos varias marcas también. Toda esta pared prácticamente está llena de marcas de los canteros. Podemos encontrar por todas partes dichas marcas. Y esto se encuentra en el lateral de la iglesia monacal, que veremos ahora más adelante. Ya estamos en la parte posterior de la iglesia, donde se encuentra el rosetón, un rosetón que, como veremos, tiene 8 lados o formas. El número 8 va a aparecer siempre en todas las construcciones templarias. De hecho, si dibujamos un número 8 y lo ponemos invertido, es decir, a lo largo, estaría significando o sería el símbolo del infinito. Y esto es lo que nos están indicando aquí. Ahora nos encontramos precisamente en lo que se denomina el cementerio de los Templarios. Y como referencia de ello tenemos esta cruz templaria que vemos aquí. Esta es la cruz templaria que nos indica que nos encontramos en lo que era en su día un cementerio templario. Se supone que estamos pisando tierra sagrada, Campo Santo, y que debajo de nuestros pies deben de haber varios restos, pero tampoco lo podemos confirmar, puesto que no hay ninguna otra referencia más que esta cruz que hemos visto. Ahora vamos a acceder al claustro principal y vamos a ver también la iglesia monacal. Bueno, ya hemos salido del sepulcro, del lugar donde está esta tumba con el nombre de María Magdalena que hemos hablado, y aquí nos encontramos uno de estos sepulcros, vamos a decir, interesantes, importantes. ¿Por qué? Vemos que tiene el escudo nobiliario de las piñas. Aquí aparecen 3 piñas y la cruz, diríamos, con la flor de lis. Es una cruz con la flor de lis que tiene también un significado muy importante, interesante, con María Magdalena. Es de la familia Pinós, en concreto de Galcerán de Pinós.
¿Quién es este hombre o esta familia? Bueno, Pinós precisamente es de donde va a surgir también posiblemente el que sería el primer gran maestre de la Orden del Temple, de Hugo de Payens, que también sería de la familia de Pinós. Y como vemos, pues la flor de lis va a aparecer junto con la piña en varias muestras o simbologías que están relacionando a María de Magdalena con la descendencia. Bien, seguimos caminando hacia el interior de la iglesia monacal, que es donde vamos a encontrar, como he dicho, la prueba, la evidencia definitiva, el retablo de María Magdalena. Aquí tenemos el altar mayor con estas vidrieras de Josep Tremulles, unas vidrieras muy importantes. Luego recorreremos esta estancia con más detalle, pero vamos a dirigirnos directamente al retablo para tener tiempo para explicarlo. Esta es la nave central de la iglesia monacal, con las vidrieras de Josep Tremulles en el fondo, y en esta zona, al final, es donde se encuentra el retablo, que originalmente se encontraba a oscuras. Ahora está con una luz, diríamos, más que aceptable, y podemos ver cómo es. Es una sensación muy especial el ir acercándose a este retablo, que nos va a dar una respuesta, que nos va a explicar a través de iconografías quién era María Magdalena, por qué aparece embarazada. Aparte de que vamos a encontrar también otras imágenes y evidencias de su relación con Jesús. Aquí tenemos este retablo que originalmente estaba dedicado a Juan Evangelista. Cuando yo descubro este retablo en el año 2001 aproximadamente, estaba en penumbras, porque las ventanas estaban tapiadas casi todas y no se podía distinguir, pero el retablo, como podéis ver, está. Es más, la altura posiblemente sea de 6 metros, calculo, no es pequeño, es decir, que no pasa desapercibido. Y ahora veréis que lo primero que llama la atención es el rostro del personaje. Aunque aquí se indicaba en un latín arcaico que se trataba de Juan Evangelista, en realidad es María Magdalena. Se ha modificado bastante el rostro, porque originalmente, como podréis ver en las fotografías de mi primer libro, El legado de María Magdalena, y en los vídeos del mismo, el rostro era mucho más femenino. Luego, en la restauración que se hizo en el año 2011, se modificó el rostro, se hizo más rudo, más varonil, se cambiaron los iconos de María Magdalena y del embarazo de la misma. Pero bueno, os voy a mostrar tal como está ahora, que aún así se puede ver que es un rostro femenino, tiene el pelo largo, incluso tiene una especie de diadema alrededor, en los labios rojos carmesí, contiene la copa en la mano izquierda, grial. Y claro, lo del dragón de la copa hay quien dice que es por Juan Evangelista, pero también María Magdalena está relacionada con los dragones, así que no es algo que la excluya. Y hay que recordar que estamos hablando de la Edad Media, en el que mostrar cualquier objeto, decir que María Magdalena era la esposa de Jesús y la madre de su descendencia, era una herejía castigada con la muerte en la hoguera. En este retablo central, aquí abajo de la crucifixión, si ahora miramos con atención, vemos que está Jesús acompañado de los dos ladrones. A la izquierda vemos a su madre María la Virgen, a la derecha a Juan Evangelista, ahora sí con una imagen más varonil, y en el centro está María Magdalena. Está perfectamente identificada, con el pañuelo enjugándose las lágrimas, en una posición típica de las mujeres orientales cuando van a dar a luz,
Es una posición que se hace cuando las mujeres están a punto de dar a luz. Vamos a ver aquí si lo podemos ver bien. Vemos que el vientre está muy abultado, se le nota el ombligo, tiene un cíngulo en la parte de arriba de la barriga, que es lo que indica que el personaje está en cinta, o sea, en estado avanzado de gestación. Hay una frase, o bueno, habréis escuchado cuando nuestras abuelas dicen, esta mujer está encinta. Bueno, pues hace referencia a eso, a que está embarazada, a que tiene el cíngulo. La cinta viene por lo del cíngulo. Voy a intentar ampliar desde aquí, a ver si es posible, y que se pueda ver bien, aunque ya os mostraré ahora fotografías más nítidas que esta, donde se puede observar lo que os estoy diciendo. Tiene los pechos hinchados, incluso se le marca los pezones. Vemos aquí el cíngulo perfectamente, el vientre caído y a punto de dar a luz. Luego tenemos también otras iconografías. Está, por ejemplo, de aquí vemos a María Magdalena como personaje central. Aquí hay varios personajes que vamos a intentar identificar. El de la izquierda, el todo, sería la tía de Jesús, sería María, la de Cleofás. Le sigue luego José de Arimatea, que es el personaje que está con el turbante agachado, sujetando a Jesús por la espalda. Ahora vamos a ir al otro lado, la persona que le sujeta por los pies y la mano sería Juana, la tía de Jesús, hermana de María. Luego tenemos a continuación ya a María, sujetada, o sea, la madre de Jesús, sujetada por los hombros por Juan Evangelista. En el centro aparece el personaje más importante o que tiene diríamos el protagonismo, que es María Magdalena. Y aunque aquí no se le nota bien, originalmente en la primera pintura, cuando yo lo descubrí, en la cabeza llevaba una corona, una especie con una perla que se le ha quitado, se le ha quitado la corona, se le ha quitado el collar, aunque se le nota un poco. Tiene el tarro de los óleos para que se identifique con María Magdalena. Pero ¿por qué se le hace eso? Igual que aquí en el vientre, aunque ya se le nota que está embarazada, se le ha puesto oscuro negro alrededor, haciéndolo más estrecho. En el original veréis, y ahora lo mostraré, que es aún incluso mucho más abultado. Pues porque no interesa que sea tan clara la evidencia. Entonces me llevé la sorpresa que después de la restauración en el año 2011 se le había modificado el vientre, el pecho a María Magdalena, el rostro original que tenemos aquí se le había hecho más masculino, a pesar de que es femenino, se le había dado rasgos más duros en los ojos, en las cejas, para hacerlo parecer más masculino, que ahora veremos en el original, la diferencia tan grande que hay, y a María Magdalena pues quitándole estos atributos de princesa o de reina, cuando siempre ha sido representada como eso, como lo que era la reina consorte de Jesús. El personaje que vemos aquí subido a la escalera seguramente hace referencia a Nicodemo, otro de los discípulos secretos, también jurista del Sanedrín, del Templo de Jerusalén, junto con José de Arimatea, en la persona del turbante, que era su tío segundo. Era el padre, era el hermano pequeño del padre de María, la madre de Jesús. El padre de María era Joaquín y su hermano pequeño José de Arimatea. Es este el que va a recoger el cuerpo de Jesús y lo va a sepultar en su sepulcro de rocas muy cerca de allá. Y bueno, ya la historia la conocemos y la iremos contando. Hay 7 iconografías. Aquí también aparece María Magdalena embarazada con la cruz. Tenemos aquí otras donde está con los niños. Aquí vemos ya con las 2 niñas gemelas en este lado de aquí. Aquí la podemos encontrar cuando ya está mostrando a estas 2 niñas gemelas. Está María Magdalena con el cabello largo, pelirrojo, la túnica roja sagrada de la gran sacerdotisa. En fin, todo este retablo tiene toda una serie de información y también de simbología que ya he explicado con detalle en el libro y en otros programas que hemos hecho. Desgraciadamente se ha intentado ocultar hasta tan extremo de una forma, diría yo, un tanto burda, y me voy a explicar por qué lo digo así. Fijaos en este letrero
dice retablo de San Juan Bautista. Así que le cambian el nombre, a pesar de que aquí también está escrito en latín y pone Juan aquí arriba, veremos que pone Juan el Evangelista. En fin, es una pena que intenten ocultar la verdad, porque es imposible ya. Aparte de que yo las primeras fotografías en mi primer libro ya las mostré originalmente, y lo único que se consigue al intentar ocultarlo es darle más credibilidad a las fotos originales que publiqué en su momento. Esta pila bautismal que tenemos aquí con la cruz templaria se colocó tiempo después, no era original, quizás intentando disimular este icono central. No sé cuál fue la causa, porque no encajaba aquí en absoluto, pero han intentado, como he dicho, manipular la verdad, ocultar, disfrazarla. Este es el retablo de María Magdalena embarazada en Santes Creus. Tal como podemos observar en la iconografía original, al ser restaurada, se le han modificado ciertas partes de la imagen, dándole un aspecto más disimulado del embarazo de María Magdalena. Igual que aquí en el vientre, aunque ya se le nota que está embarazada, se le ha puesto oscuro negro alrededor, haciéndolo más estrecho. En el original veréis, y ahora lo mostraré, que es aún incluso mucho más abultado. Así como cambiando el aspecto femenino del rostro del retablo principal, dándole un aspecto más masculino. De los ojos a las cejas, para hacerlo parecer más masculino, que ahora veremos en el original, la diferencia tan grande que hay, y a María Magdalena, pues quitándole estos atributos de princesa o de reina. O, por ejemplo, eliminando los atributos que diferenciaban a María Magdalena del resto de las mujeres, como princesa o reina consorte, al eliminar la corona o el collar que la distinguía. Y ahora solo nos queda hacernos una pregunta: ¿por qué se han llevado a cabo estas modificaciones? Pues porque no interesa que sea tan clara la evidencia. Entonces me llevé la sorpresa que después de la restauración en el año 2011 se le había modificado el vientre, el pecho a María Magdalena, el rostro original que tenemos aquí se le había hecho más masculino, a pesar de que es femenino, se le había dado rasgos más duros, y en definitiva se había modificado todo el aspecto de la iconografía original, donde se puede ver a María Magdalena claramente embarazada, así como eliminar los rasgos femeninos de Juan Evangelista o la condición de princesa o reina consorte. Ahora nos encontramos visitando en el lateral un retablo muy antiguo, es del siglo XIV, incluso más antiguo que el que acabamos de ver de María Magdalena. Bueno, este es del siglo XVI, creo que es exactamente. Aquí tenemos a María Magdalena mostrada como normalmente se suele hacer a los pies de Jesús. Lo tenemos aquí, y tenemos toda una serie de iconografías que hacen referencia a la crucifixión de Jesús. Vemos a María Magdalena también, que está acompañada por María la Virgen, por Juan Evangelista, por todos los personajes que aparecen. En la izquierda tenemos la resurrección de Jesús y vemos a María Magdalena, que está junto a él, que está delante de él. En el de abajo tenemos la resurrección de Lázaro, cuando Jesús resucita a Lázaro. A la derecha vemos a María Magdalena. Curiosamente, si ampliamos, vamos a ver si vemos el vientre, que está abultado.
lo cual ya nos da una idea de, y además de que María Magdalena aquí aparece como alguien importante, no como una persona más. En el de abajo vemos a María Magdalena cuando asciende a los cielos acompañada de los ángeles. Es la misma imagen que hemos visto en la tumba de Magdalena, que hemos visto al principio, exactamente lo mismo, que hace referencia a María Magdalena. Por lo tanto, resulta absurdo que, siendo la misma imagen copiada allá, quieran decir que no es María Magdalena, cuando aquí se está diciendo que es María Magdalena. Todo lo que vemos en este retablo hace referencia a María Magdalena. Como vemos, María Magdalena era el personaje más importante para el Cister y para la Orden de los Caballeros Templarios. Ahora nos vamos a acercar por la nave central hasta el sepulcro del rey Jaume II y de su esposa, la reina Blanca d'Anjou. Aquí vemos al órgano. Y aquí tenemos el sepulcro, o en este caso mausoleo, de Jaume II de la Corona de Aragón y de su esposa Blanca d'Anjou. Vemos que está con el hábito del Cister, igual que aparece también la figura que hemos encontrado de María Magdalena con el hábito del Cister. Blanca d'Anjou quiso ser enterrada en este sepulcro, en este mausoleo, con un relicario que contiene la lengua de María Magdalena. Una especie de tradición que luego se iba a llevar a cabo por varios nobles y clérigos. Y aquí tenemos en este lado al rey Jaume II, Jaime II. Este es el altar mayor. Está dentro de una bañera de mármol, un mármol muy especial también. Una sola pieza. Vemos el sepulcro de Pere III o Pedro el Grande, Pedro III. Este es el pasillo que nos conduce hasta el retablo de María Magdalena al fondo.
Bueno, hemos llegado al final de la visita del monasterio de les Santes Creus. Hemos visto un poco el contenido de este Real Monestir. Hemos conocido la historia, cómo los monjes cistercienses llegaron a este lugar, un lugar no por casualidad, sino porque había una causalidad, había un motivo por el que tenían que estar aquí. Lo hemos ido viendo en el transcurso de esta ruta de María Magdalena, como los templarios, los caballeros templarios y los cátaros antes habían tenido que huir desde el sur de Francia, atravesando los Pirineos y llegando hasta este lugar precisamente donde se iban a ubicar. Y es aquí por donde iban a empezar a introducir todas estas, vamos a decir, historias sobre María Magdalena, sobre la descendencia de Jesús y María Magdalena, y donde iban a dejar constancia a través no solamente de las pinturas, de los cuadros que hemos visto, sino también de representaciones grabadas en la piedra, en los capiteles, de esa historia que ha sido ocultada, que ha sido manipulada, y que gracias a que han habido investigadores que se han dedicado a investigar y a conocer lo que sucedió realmente, hoy día podemos conocer un poco más de la verdad. Quizás no toda la verdad, porque toda la verdad es casi imposible de conocer, pero sí nos hemos acercado mucho a ella. En este monasterio hemos encontrado muchas de las pruebas, de las evidencias que nos hablan de esa relación marital de Jesús y de María Magdalena, de un conocimiento oculto que los caballeros templarios, los cátaros y los monjes cistercienses que habitaban, que estuvieron en este monasterio, conocían, y de hecho dejaron constancia de ello a través de este retablo que acabamos de ver en la iglesia monacal, y dejaron constancia también en escritos, y están ahí para que ahora nosotros podamos contemplarlo, para que podamos visualizar y también hacer una introspección de nosotros mismos e intentar conocer la verdad y conectar con la verdadera espiritualidad. Cuando digo espiritualidad no me refiero a la religión, sino a la conexión interna de nosotros con la divinidad. En este monasterio yo creo que se encuentran las respuestas a todas estas preguntas. Espero que os haya gustado, que sigáis esta ruta de María Magdalena, tanto en los libros que he publicado como en el próximo que va a salir próximamente, cuyo título es precisamente La Ruta de María Magdalena, y bueno, y los programas de mi canal de YouTube, José Luis Jiménez, con G, que soy yo, para que podáis estar informados pues puntualmente de todas estas actividades y de los conocimientos que podréis adquirir. Muchas gracias y hasta siempre.